This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a spin class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. David sabía lo que muchos no sabían. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, el ejército israelita enfrentó a los filisteos y a su formidable campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de alejarse de ella, la calidad de ser intrépido o valiente, él tenía mucho valor. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situada al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades con el valle de Elá dividiéndonos. Un campeón llamado Goliat salió del campamento filisteo diariamente por 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Veamos lo que sucedió con los israelitas cuando Goliat apareció. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat no era para ser subestimado. El hombre era verdaderamente enorme, con una punta de lanza pesando aproximadamente 15 libras y una coraza pesando cerca de 125 libras, medía entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente subestimarlo como oponente. Era normal que todos en el campo sintieran miedo, hasta el rey estaba asustado. ¿Cómo pueden los soldados comunes tener coraje si el rey está asustado? En una ocasión, cuando David estaba trayendo suministros para sus 3 hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en el rostro de los soldados hebreos. David también podría haber estado asustado, porque nadie lo respetaba. Primero, no fue respetado por su juventud. En el primer libro de Samuel, 17, 26 a 30, entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él. ¿Qué será por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de su provocación de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron que eso se haría por el hombre que lo matara. Ahora, Eliab, su hermano mayor, oyó lo que él dijo al hombre, y la ira de Eliab ardió contra David y le dijo, ¿por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción, exceso de confianza y el mal de tu corazón porque has descendido para ver la batalla. Pero David dijo, ¿qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta inocente? Entonces David se alejó de Eliab hacia otra persona y hizo la misma pregunta, y las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que él era solo un chico buscando emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. En el primer libro de Samuel, 17, 31 a 33, cuando las palabras que David habló fueron escuchadas, los hombres las reportaron a Saúl y él mandó llamarlo. David dijo a Saúl, no deje que el ánimo de ningún hombre decaiga por causa de él, su servidor irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, no eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él, porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl acordó la batalla entre Goliat y David. Ahora, pensarías que después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa del problema, lo despreció.
En el primer libro de Samuel, 17:41-43 dice: El filisteo salió y se acercó a David con su escudero al frente, cuando el filisteo miró alrededor y vio a David. Lo ridiculizó y despreció porque él era solo un joven con una apariencia rosada y atractiva. El filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con varas de pastor? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. David enfrentó a su hermano Saúl y Goliat ese día, y los tres no mostraron gran confianza en él, pero ¿por qué continuó avanzando? Enfrentando todo desprecio a cada momento. Algunos nos desprecian por varias razones. Para algunos, puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo y establece un estándar para los fieles en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza moral. En la primera carta a Timoteo, 4:12, es lamentable que algunos individuos menosprecien a los jóvenes, involuntariamente etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay aquellos que creen que una vez que una persona alcanza cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los israelitas antiguos, cuando escucharon el reporte maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que forman parte de los Nefilim, y éramos como saltamontes a nuestros propios ojos, y así éramos a sus ojos. En el libro de Números, 13:33 dice: la cuestión es, ¿por qué David no estaba aterrorizado con Goliat mientras todo el ejército de Israel, incluyendo Saúl, estaba tan temeroso? Razón número 1, porque confiaba en el verdadero y vivo Dios. En el primer libro de Samuel, 17:26. Otros guerreros se concentraron en los peligros de la lucha o en los despojos de la victoria que aún estaban en juego. Parece que David fue el único preocupado con el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que David era un hombre según el corazón de Dios. Él se preocupaba por las cosas que a Dios le importan. Él vio el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. America's beverage companies are investing in America. We're American companies, making American products with American workers in America's hometowns. We're local bottlers and manufacturers, operating in all 50 states, employing more than 275,000 Americans in good-paying jobs, delivering for the nation, because we believe in the promise of America and the people who make it great. Learn more at wedeliverforamerica.org. Paid for by the American Beverage Association. Cuando el hombre de Israel dijo, este hombre, David dijo este filisteo incircunciso. Cuando los hombres de Israel dijeron, seguramente él vino para desafiar a Israel, David dijo que él debió desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Cuando los hombres de Israel dijeron el hombre que lo mate, David dijo el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel las veían solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza, y daré los cuerpos del ejército de los filisteos este día a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. En el primer libro de Samuel, 17, 44-46, podemos imaginar la voz profunda de Goliat retumbando contra las colinas altas que rodean el valle de Elá. El sonido causaba miedo en el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso en algunos de los soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso con la voz quebrada. Los filisteos se rieron cuando escucharon a David, prácticamente gritando en su voz quebrada, y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David dice: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado». Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat a decir: «Yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos», es decir, que yo vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales, asumiendo: «Yo soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios». Leemos: «Este día el Señor te entregará en mis manos». David muestra su creciente confianza. Decir a Saúl que matará a Goliat es una cosa, es completamente diferente decir a Goliat que lo matará y decir que el Señor lo hará en este día. Añadiendo: «Yo te derribaré y cortaré tu cabeza» es un detalle vívido, agradable. David fue cuidadoso al decir que el Señor te entregará en mis manos. David fue valiente, pero su valentía vino de su fe en Dios. Él entendió que el Señor estaba en control del conflicto. Todo este incidente hizo a David famoso. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Leemos: «Él te entregará en nuestras manos». Observe nuevamente la humildad de David. No es «Él te entregará en mis manos». David sabe que esta fue una batalla nuestra, que él luchó en nombre de todo Israel. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. En la primera carta de Juan, 5:4. «Porque todo aquel que es nacido de Dios vence y supera al mundo, y esta es la victoria que conquistó y superó al mundo, y es nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios». La segunda razón por la cual David tuvo coraje fue que se basó en experiencias pasadas en las cuales Dios lo cuidó. Así es como David respondió a Saúl cuando el rey dudó de él. En el primer libro de Samuel, 17, 34-37 dice: «Pero David dijo a Saúl: su servidor estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño. Yo fui tras él, lo ataqué y rescaté el cordero de su boca, y cuando se levantó contra mí lo tomé y lo maté. Su servidor mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues él ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo». David dijo: «El Señor que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, Él me liberará de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David: «Ve, y que el Señor esté contigo». Saúl simplemente estaba diciendo a David que él había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podrías posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Ese es generalmente el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles exactamente donde estamos, y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. En la primera carta de Juan, 5:4, «Porque todo aquel que es nacido de Dios vence y supera al mundo, y esta es la victoria que conquistó y superó al mundo, nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios». Si David hubiera retrocedido al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable en ese momento. Entonces será confiable ahora.
David aumenta su audacia conforme la historia progresa. Primero dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa, luego dijo que lucharía contra Goliat, ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo enseñado a enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Let's get real close to hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Maximized. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse con el hecho de que el Señor siempre provee para él y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque él lo había respaldado en el pasado. En la segunda carta a Timoteo, 4, 16-18, en mi primer juicio, nadie me apoyó o estuvo a mi lado, pero todos me abandonaron, que eso no se cuente contra ellos ante Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció y capacitó para que a través de mí, que el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado, y que todos los gentiles lo oyeran, y yo fui rescatado de la boca del león. El Señor me rescatará de todo ataque maligno y me llevará con seguridad a su reino celestial, a Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. David se mantuvo firme cuando habría sido tentador huir. Se mantuvo al alcance de la lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño, un gran hombre de guerra, gigante. Debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. En la carta a los Efesios, 6:13, por lo tanto, revístanse con la armadura completa de Dios para que puedan resistir con éxito y mantenerse firmes en el día del mal y del peligro, y habiendo hecho todo lo que la crisis exige, permanezcan firmes en su lugar, totalmente preparados, inmovibles, victoriosos. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría. En el primer libro de Samuel, 17, 48-51, cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrar al filisteo. David puso su mano en su bolsa y sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra penetró en su frente y él cayó de cara en el suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, y lo derribó y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Luego corrió y se apoderó del filisteo, tomó su espada y la sacó de la vaina y lo mató, y cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. En la carta a los Romanos, 8:31 dice, ¿qué diremos entonces a todas estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? En la primera carta a los Corintios, 15:57, también dice, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el coraje de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo le decía que corriera, por fe conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Nos mantendremos firmes por Dios?
¿Quién seguirá a Jesús? Manteniéndose firme por lo correcto, levantando su estandarte en el más intenso combate. ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá? Yo estoy del lado del Señor, Maestro. Aquí estoy. Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr, hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, actuar ante el peligro, manteniendo el carácter y la integridad moral cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo: todos tienen miedo en algún momento, todos experimentamos la emoción del miedo. Coraje es ser capaz de superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Dios obra milagros. Amigo, amiga, si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debes tener coraje? Número 1. Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Número 2. Dios te vindicará. No tengas miedo porque lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente vindicado. Número 3. Ni siquiera morir puede dañarte. En Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué hace eso? Sabes, lo peor que la gente puede hacer cuando te destruye es enviarte al paraíso. Lo peor que la gente puede hacer es despachar tu eterna persona al paraíso. Número 4. Dios siempre permanece cerca de ti. Mateo 10:30, pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. ¿Quién puede contar tus cabellos? Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. Grandpa's here! Hank's always helping out, Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Ningún humano puede contar tus cabellos, y para intentarlo tendría que acercarse mucho. Esto indica atención real, cercana, cuidadosa e íntima, y ese es el punto. Tu padre no está lejos cuando estás sufriendo. Él te ama, Él está cerca. Número 5. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Número 6. Advertencias de Pablo. Cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita coraje. Muchos de nosotros, a veces, vivimos en base a la aprobación y aceptación de otros.
Aún no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo, y cuando recibes una mirada fea, un revirar de ojos, un labio torcido o una palabra, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que podrían hacer que seas rechazado. Deseo tanto que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga 10,000 frunces. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás al hablar sobre esta situación. 2 Timoteo 4, 3-4, porque vendrá un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que las desafía con la verdad de Dios, pero queriendo tener sus oídos acariciados con algo placentero, acumularán para sí mismas muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen, y desviarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y ficciones humanas, y aceptarán lo inaceptable. Número 7. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la que creo que este mensaje sobre el coraje es tan crucial. Tiene que ver con el tipo de era en que vivimos. Valientes permanecemos. Mateo 10:27, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo en la luz, y lo que escuchan susurrado, proclámenlo en los techos. Por lo tanto, el punto de este versículo es abrir la boca. Entonces, no cedas al espíritu de la época y seas cobarde. Sé valiente. Este énfasis en el coraje es vital en un mundo donde la presión para conformarse es inmensa. Mantenernos firmes en nuestra fe y valores, especialmente cuando enfrentamos oposición o desdén, es un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios y en su verdad. Es fácil seguir a la multitud, pero requiere verdadera fuerza y convicción mantenerse firme cuando todos los demás se alejan o se callan. El llamado a ser valiente no es solo para situaciones monumentales, sino para nuestro día a día. En el trabajo, en la escuela, en las interacciones sociales, estamos constantemente ante elecciones que prueban nuestro coraje e integridad. Elegir el camino correcto, hablar la verdad, defender a los injustamente tratados y mantener la integridad, incluso cuando esto puede costarnos algo, son los verdaderos actos de coraje. La historia de David y Goliat es un recordatorio de que a veces estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen imposibles de superar. Pero al igual que David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder y no solo en nuestras habilidades, podemos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que no tendremos miedo, pero que no permitiremos que el miedo nos paralice o nos impida hacer lo que es correcto. Recordemos que la verdadera valentía no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Es Él quien nos fortalece, nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. My favorite thing about Shipt since I signed up for Target Circle 360? No price markups when I order same-day delivery from tons of local stores. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. I won't lie, I've had too much fun being like, markups on groceries? Not in my fridge. Markups on pet food? Not from my DOG. Markups on tools, electronics, home goods, meds? Not in my house. Anyway, it's awesome. Order now at shipt.com/360. Terms apply. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos conduzca, descubrimos una fuente inagotable de coraje y fuerza para enfrentar cualquier situación. Finalmente, la historia de David y Goliat nos muestra que con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona. Cuando confiemos en esa verdad, estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos.
Te invito a dejar tu comentario y tu pensamiento sobre este relato, y todos juntos enriqueciendo la narrativa, podamos llegar a la verdad que nos hace libres. Y si aún no formas parte de esta bella comunidad, suscríbete y activa la campana de todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana. Que Dios te bendiga y te ilumine. Hasta el próximo video.